En las pintorescas calles empedradas de Córdoba, donde el aroma del azahar y el murmullo del Guadalquivir se entrelazaban con las antiguas historias de la ciudad, vivían Elena Aguilera y Álvaro Medina, una pareja que encarnaba lo que muchos consideraban el matrimonio perfecto. Su historia de amor había comenzado una década atrás, cuando ambos se conocieron en una de las tradicionales ferias de mayo, bajo el resplandor de los farolillos y el sonido de las sevillanas. Elena, con su cabello castaño y ojos color miel, había cautivado a Álvaro desde el primer momento. Su dulzura natural y su forma de ver la vida, siempre encontrando belleza en los detalles más simples, contrastaba perfectamente con el carácter más pragmático y ambicioso de Álvaro. Él, por su parte, había construido una sólida carrera en una de las empresas de aceite de oliva más prestigiosas de la región, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en gerente general. Su vida juntos transcurría en una hermosa casa en el barrio de la Judería, donde las paredes encaladas y los patios repletos de macetas multicolores creaban el escenario perfecto para su felicidad. Las tardes de domingo paseando por el casco antiguo, las cenas románticas junto a la mezquita catedral y los planes compartidos para el futuro tejían el tapiz de su vida en común. La llegada de Hugo, su primer y único hijo, había sido el culmen de su felicidad. El pequeño heredó los ojos expresivos de su madre y la determinación de su padre, convirtiéndose rápidamente en el centro de sus vidas. Elena, que había trabajado como profesora de literatura en un instituto local, decidió dedicarse por completo a la crianza de Hugo, una decisión que Álvaro apoyó sin reservas, orgulloso de poder mantener a su familia con su próspero trabajo. Los primeros años fueron como un sueño. Las paredes de su hogar resonaban con las risas de Hugo, sus primeros pasos por el patio andaluz de la casa, sus palabras iniciales que tanto Elena como Álvaro competían por registrar en vídeo. Los vecinos los veían como la familia ideal, el exitoso empresario, la dedicada madre y el precioso niño que crecía rodeado de amor y atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar sutilmente en la dinámica familiar. Elena, completamente absorta en su papel de madre, centraba cada vez más su atención en Hugo. Sus conversaciones con Álvaro, antes llenas de proyectos compartidos y sueños futuros, comenzaron a girar exclusivamente en torno a su hijo. Las cenas románticas se convirtieron en reuniones familiares donde Hugo era siempre el protagonista, y los momentos de intimidad entre la pareja se fueron espaciando cada vez más. Álvaro, aunque amaba profundamente a su hijo, comenzó a sentir una creciente sensación de soledad. Las largas jornadas en la empresa de aceite se convirtieron en su refugio, donde podía sentirse valorado y necesario. Las reuniones de trabajo se prolongaban cada vez más, y las cenas de negocios se multiplicaron, creando una distancia física que pronto se transformaría en emocional. A medida que Hugo crecía, la brecha entre sus padres se hacía más evidente. Elena, consciente de este distanciamiento, intentaba compensarlo redoblando su atención hacia el niño, creando sin querer un círculo vicioso que solo aumentaba el alejamiento de Álvaro. Las discusiones, al principio pequeños desacuerdos sobre la educación de Hugo, fueron escalando en intensidad y frecuencia. Cuando Hugo cumplió 12 años, la situación había alcanzado un punto crítico. Las conversaciones entre Elena y Álvaro se limitaban a los aspectos prácticos de la vida familiar, y las muestras de afecto entre ellos se habían vuelto mecánicas y distantes. Los vecinos, que antes los veían como el matrimonio ideal, comenzaban a notar las grietas en su relación, aunque en público mantenían una fachada de normalidad que cada vez costaba más sostener. Fue en este contexto cuando Álvaro comenzó a frecuentar más asiduamente el Café La Ribera, un establecimiento cercano a su oficina. Las tardes que antes dedicaba a volver temprano a casa para estar con su familia, ahora las pasaba contemplando el río Guadalquivir, perdido en pensamientos sobre cómo su vida había tomado un rumbo tan diferente al que había imaginado. En una de esas tardes melancólicas en el Café La Ribera, mientras Álvaro observaba el reflejo del sol poniente en las aguas del Guadalquivir, conoció a Sofía Cabrera. Ella era una mujer elegante y de sonrisa cálida que solía sentarse en la mesa contigua
siempre acompañada de un libro y una taza de té de jazmín. Al principio, sus interacciones se limitaban a corteses saludos y comentarios sobre el clima, pero pronto descubrieron que compartían mucho más que el gusto por las tardes tranquilas junto al río. Sofía trabajaba como restauradora de arte en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, un trabajo que le permitía combinar su pasión por el arte con la necesidad de mantener a sus dos hijos, Lucas y Claudia. La historia de Sofía conmovió profundamente a Álvaro. Su exmarido los había abandonado 3 años atrás, dejándola con la responsabilidad total de los niños y una montaña de deudas que aún estaba pagando. Las conversaciones entre ellos fluían con una naturalidad que Álvaro había olvidado que podía existir. Sofía lo escuchaba con genuino interés cuando hablaba de su trabajo en la empresa de aceite, y él se encontraba fascinado por sus conocimientos sobre arte y su forma apasionada de describir las obras que restauraba. Sin embargo, lo que más le impactó fue la fortaleza con la que enfrentaba su situación, siempre manteniendo una actitud positiva por el bien de sus hijos. Lucas, con 14 años, era un adolescente introvertido que encontraba refugio en la música y los videojuegos, mientras que Claudia, de 11 años, era una niña vivaz que heredó el amor de su madre por el arte y pasaba horas dibujando en su cuaderno. Álvaro conoció a los niños una tarde de domingo, en el Parque Cruz Conde, cuando se encontró casualmente con Sofía y su familia. Ver la forma en que ella interactuaba con sus hijos, la paciencia y el amor que desbordaba en cada gesto, despertó en él sentimientos que creía dormidos. Las tardes en el café se convirtieron en encuentros cada vez más frecuentes, y pronto Álvaro se encontró inventando excusas en casa para pasar más tiempo con Sofía y sus hijos. La culpa lo carcomía por dentro, pero la sensación de vitalidad y plenitud que experimentaba en compañía de esta nueva familia era más fuerte que cualquier remordimiento. Elena, absorta en su rutina con Hugo, comenzó a notar los cambios en el comportamiento de Álvaro. Llegadas más tarde a casa, llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación y un creciente desinterés por las actividades familiares. Sin embargo, atribuyó estos cambios al estrés del trabajo y a la fase difícil que estaban atravesando en su matrimonio. La situación se complicó cuando Álvaro empezó a desviar recursos económicos para ayudar a Sofía y sus hijos. Comenzó con pequeños gestos, juguetes para Claudia, un nuevo ordenador para Lucas, pero pronto se transformó en algo más sustancial. Pagó la matrícula de Lucas en un prestigioso conservatorio de música y las clases de arte de Claudia en una academia privada. Mientras tanto, en casa, las facturas comenzaban a acumularse y las explicaciones sobre los gastos extras se volvían cada vez más elaboradas y menos creíbles. La doble vida de Álvaro comenzó a pasarle factura. Las noches se llenaron de insomnio, atormentado por la culpa y la indecisión. Por un lado estaba su familia, Elena, que había sido su compañera durante tantos años, y Hugo, su hijo, que crecía cada día más parecido a él. Por otro lado, estaban Sofía y sus hijos, que le habían devuelto la sensación de ser necesitado y valorado, de ser más que un simple proveedor económico. Los encuentros con Sofía se volvieron más íntimos, y la conexión entre ellos más profunda. Ella nunca le pidió que dejara a su familia, pero la intensidad de sus sentimientos hacía cada vez más difícil mantener la fachada de normalidad en casa. Álvaro se encontraba constantemente comparando sus dos vidas, la seguridad y estabilidad de su matrimonio con Elena frente a la emoción y vitalidad que sentía con Sofía. La situación alcanzó un punto crítico cuando Lucas, el hijo mayor de Sofía, comenzó a verlo como una figura paterna. El adolescente, que había sufrido profundamente el abandono de su padre biológico, encontró en Álvaro un modelo a seguir, alguien que lo escuchaba y se interesaba genuinamente por sus sueños y preocupaciones. Esta conexión, en lugar de alegrarle, se convirtió en un peso más en la conciencia de Álvaro, quien temía estar repitiendo el mismo patrón de abandono que tanto daño había causado a la familia de Sofía. Las calles de Córdoba parecían más estrechas cada día para Álvaro Medina, quien se encontraba atrapado en un laberinto de mentiras cada vez más complejo. La primavera había llegado a la ciudad,
y los patios cordobeses se llenaban de flores multicolores, pero para él, la belleza tradicional de su ciudad se había convertido en un recordatorio constante de su doble vida. La situación en casa se había vuelto insostenible. Elena, con su intuición maternal agudizada por años de dedicación a su familia, comenzaba a notar cambios significativos en las finanzas familiares. Las explicaciones de Álvaro sobre gastos extraordinarios en la empresa ya no resultaban convincentes, y las discusiones sobre dinero se volvían cada vez más frecuentes y tensas. Hugo, ahora con 12 años, observaba estos cambios con una mezcla de confusión y ansiedad. El niño, dotado de una sensibilidad especial, percibía la creciente distancia entre sus padres. Sus calificaciones en el colegio comenzaron a bajar y su habitual alegría se fue apagando gradualmente. Elena, preocupada por estos cambios en su hijo, redoblaba sus esfuerzos por mantener una aparente normalidad en el hogar, lo que paradójicamente solo aumentaba la presión sobre todos. Mientras tanto, la relación de Álvaro con la familia Cabrera se fortalecía día a día. Sofía había conseguido un importante proyecto de restauración en la mezquita catedral, y Álvaro no dudó en ayudarla económicamente para que pudiera contratar un asistente y así tener más tiempo para estar juntos. Los encuentros, que antes se limitaban a las tardes en el Café La Ribera, ahora se extendían a cenas en restaurantes discretos de pueblos vecinos y escapadas de fin de semana que Álvaro justificaba como viajes de negocios. Lucas y Claudia, los hijos de Sofía, florecían bajo la atención y el cariño de Álvaro. Lucas había comenzado a destacar en el conservatorio y sus recitales de piano se convirtieron en eventos que Álvaro no se perdía por nada del mundo. Claudia, por su parte, había ganado un importante concurso de arte juvenil, y sus dibujos adornaban ahora las paredes del despacho de Álvaro en la empresa de aceite, aunque cuidadosamente colocados donde Elena no pudiera verlos durante sus escasas visitas. La dualidad de su vida comenzó a manifestarse en pequeños descuidos. Un día, Elena encontró en el bolsillo de su chaqueta una entrada para un recital de piano en el conservatorio. En otra ocasión, una factura de una tienda de arte apareció mezclada con los documentos de la empresa. Cada descubrimiento era seguido por explicaciones elaboradas que, aunque momentáneamente aceptadas, iban erosionando la confianza de Elena. La tensión alcanzó un punto crítico durante la celebración del Día del Padre. Hugo había preparado un regalo especial para Álvaro, un álbum de fotos familiar que había elaborado durante semanas con la ayuda de su madre. Sin embargo, Álvaro apenas pudo disimular su incomodidad durante la celebración, pues había prometido asistir esa misma tarde a una exposición de arte donde Claudia presentaba sus trabajos. El conflicto interno de Álvaro se intensificaba cada día. En su trabajo, el estrés comenzó a afectar su rendimiento. Las reuniones con los principales productores de aceite de la región, antes su fuerte, ahora se convertían en momentos de distracción donde su mente divagaba entre sus dos realidades. Sus empleados notaban estos cambios, pero lo atribuían al cansancio propio de la temporada alta. Una tarde, mientras paseaba con Sofía por los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, ella le confesó que sus hijos lo veían como una figura paterna y que Lucas había expresado su deseo de que Álvaro asistiera a su próxima competición de piano, representando oficialmente a la familia. Esta confesión, lejos de alegrarle, le provocó una profunda crisis de conciencia. La idea de ocupar públicamente el lugar del padre ausente de Lucas y Claudia significaba dar un paso que hasta entonces había evitado cuidadosamente. La decisión se volvía cada vez más inevitable. Por un lado, estaba su vida con Elena y Hugo, construida sobre años de historia compartida y compromisos sociales en una ciudad donde todos se conocían. Por otro, la promesa de un nuevo comienzo con Sofía y sus hijos, donde se sentía verdaderamente valorado y necesitado. La presión de mantener ambas vidas se hacía insoportable, y cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que todo su elaborado engaño se derrumbara como un castillo de naipes. El verano cordobés había llegado con su característico calor abrasador, y con él el momento que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados.
La decisión de Álvaro se precipitó un domingo por la mañana en el Parque Cruz Conde, durante un encuentro que nadie hubiera podido prever. Elena había insistido en organizar un día familiar en el parque, una tradición que habían mantenido durante años, pero que últimamente habían abandonado. Hugo estaba especialmente emocionado, pues hacía tiempo que no disfrutaba de un día completo con su padre. La mañana comenzó con promesas de helados y juegos, y por un momento pareció que la familia Medina Aguilera podría recuperar algo de su antigua felicidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Sofía y sus hijos también habían elegido ese mismo día para disfrutar del parque. Lucas tenía una presentación importante al día siguiente en el conservatorio y necesitaba distraerse para calmar sus nervios. Claudia había llevado su cuaderno de dibujo, decidida a capturar la belleza de los jardines en flor. El encuentro fue inevitable. Mientras Hugo jugaba con su pelota cerca de la fuente principal, ésta rodó hasta los pies de Lucas. El adolescente, reconociendo inmediatamente al hijo de Álvaro por las fotos que había visto en el despacho de su madre, se quedó paralizado. Claudia, siempre más impulsiva, saludó alegremente a Álvaro sin comprender la gravedad de la situación. Elena, que observaba la escena desde un banco cercano, notó inmediatamente la familiaridad con la que aquellos niños trataban a su marido. La expresión de pánico en el rostro de Álvaro y la manera en que Sofía intentaba discretamente alejarse con sus hijos fueron suficientes para confirmar sus peores sospechas. El momento se congeló en el tiempo. Hugo, confundido por la tensión repentina, miraba alternativamente a sus padres y a los desconocidos que parecían conocer tan bien a su padre. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Elena, manteniendo una calma que sorprendió incluso a ella misma, tomó a Hugo de la mano y comenzó a alejarse. Álvaro, en un momento de pánico, cometió el error que marcaría el resto de su vida. En lugar de seguir a su esposa e hijo, se quedó junto a Sofía y sus hijos, intentando calmar a Lucas, que había comenzado a temblar ante la intensidad de la situación. Las consecuencias de ese encuentro fueron inmediatas y devastadoras. Esa misma noche, Elena, con una serenidad que ocultaba su profundo dolor, empacó las pertenencias de Álvaro y las dejó en el portal de la casa. Hugo, encerrado en su habitación, se negaba a hablar con nadie, mientras los vecinos, testigos silenciosos de la escena en el parque, comenzaban a murmurar. La noticia se extendió rápidamente por los círculos sociales de Córdoba. La respetada familia Medina Aguilera, que durante años había sido ejemplo de estabilidad y éxito, se desmoronaba ante los ojos de todos. En la empresa de aceite, los rumores comenzaron a afectar la confianza de los inversores y socios comerciales. Álvaro, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos en su entorno habitual, tomó una decisión que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. Aceptó un traslado a la sucursal de la empresa en otra ciudad. Sofía, después de mucha reflexión y considerando el bienestar de sus hijos, decidió seguirlo, renunciando a su trabajo en el museo y a la vida que había construido en Córdoba. Para Hugo, la partida de su padre fue especialmente traumática. El niño, que hasta entonces había sido un estudiante modelo y un hijo cariñoso, comenzó a mostrar signos de rebeldía y resentimiento. Elena, preocupada por los cambios en su hijo, decidió buscar ayuda profesional para ambos, determinada a no permitir que el abandono de Álvaro destruyera también el futuro de Hugo. Los meses siguientes fueron de adaptación y descubrimiento para todos. Elena, que durante años se había definido principalmente como esposa y madre, se vio obligada a redescubrir su propia identidad. Recuperó su antiguo trabajo como profesora de literatura, encontrando en la enseñanza una forma de canalizar su dolor en algo productivo. Los años siguientes al encuentro en el Parque Cruz Conde transcurrieron como un río silencioso pero implacable, transformando profundamente las vidas de todos los involucrados. Córdoba, con sus calles antiguas y sus tradiciones centenarias, fue testigo del renacimiento de Elena Aguilera y su hijo Hugo, mientras las ausencias se convertían en impulsos para crecer. Elena, que había retomado su trabajo como profesora de literatura en el instituto, descubrió que su pasión por la enseñanza
no solo seguía intacta, sino que se había profundizado con sus experiencias personales. Sus clases se convirtieron en espacios de reflexión sobre la resiliencia y la superación, aunque nunca compartía directamente su historia personal. Los alumnos, cautivados por su forma de enseñar, la convirtieron en una de las profesoras más queridas del centro. Hugo, por su parte, encontró en el gimnasio del instituto un refugio para canalizar sus emociones. Lo que comenzó como una forma de desahogo se transformó gradualmente en una pasión. Sus entrenamientos cada vez más intensos no solo moldearon su cuerpo, sino también su carácter. El adolescente rebelde y herido fue dando paso a un joven disciplinado y determinado. La rutina diaria de madre e hijo se convirtió en un baile perfectamente coordinado. Las mañanas comenzaban temprano, con Hugo preparándose para sus entrenamientos matutinos, mientras Elena corregía trabajos o preparaba sus clases en la cocina. Los desayunos juntos se convirtieron en momentos sagrados, donde compartían sus planes y sueños, evitando cuidadosamente mencionar el pasado. Elena observaba con una mezcla de orgullo y preocupación cómo su hijo se transformaba. A los 16 años, Hugo ya destacaba en las competiciones locales de físico-culturismo juvenil. Su dedicación al deporte y los estudios le ayudó a canalizar el dolor del abandono en algo constructivo. Sin embargo, Elena notaba que su hijo nunca hablaba de su padre, como si hubiera borrado completamente esa parte de su vida. Mientras tanto, en la distancia, Álvaro intentaba construir una nueva vida con Sofía y sus hijos en Valencia. Los primeros años fueron difíciles. Lucas, que había sido un prometedor pianista, abandonó la música después del traslado, incapaz de reconciliar su pasión con los recuerdos de aquella época. Claudia, en cambio, se refugió aún más en su arte, utilizando sus pinturas para expresar las emociones que no podía verbalizar. Las noticias sobre Álvaro llegaban a Córdoba como ecos lejanos a través de conocidos comunes. Se había convertido en director regional de la empresa de aceite en Valencia y aparentemente había formado una nueva familia con Sofía. Sin embargo, los rumores también hablaban de noches de insomnio y una tristeza que no lograba ocultar cuando alguien mencionaba Córdoba o preguntaba por Hugo. En el instituto, Hugo se había convertido en un estudiante modelo, combinando su pasión por el deporte con excelentes calificaciones. Sus profesores veían en él una madurez inusual para su edad, y sus compañeros lo respetaban no solo por su físico imponente, sino por su capacidad de liderazgo y su disposición para ayudar a otros. Elena, observando el desarrollo de su hijo, comenzó a planear el futuro. Utilizó sus ahorros y el dinero de la venta de algunas propiedades familiares para invertir en la educación de Hugo. Lo inscribió en los mejores cursos de entrenamiento personal y nutrición, apoyando su creciente interés por el mundo del fitness y el bienestar. Las tardes en su casa del barrio de la Judería ya no estaban marcadas por la ausencia, sino por el sonido de Hugo entrenando en el patio, convertido ahora en un pequeño gimnasio al aire libre. Elena había aprendido a encontrar belleza en esta nueva normalidad, en la forma en que las bugambillas trepaban por las paredes encaladas mientras su hijo levantaba pesas bajo su sombra. Los vecinos, que al principio los miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, ahora los veían con admiración. La forma en que Elena y Hugo habían transformado su dolor en fortaleza se convirtió en un ejemplo para la comunidad. Las antiguas murmuraciones sobre el escándalo del abandono fueron reemplazadas por comentarios sobre los logros del joven y la dignidad de su madre. A los 18 años, Hugo ya tenía clara su vocación. No solo quería ser entrenador personal, sino que soñaba con crear algo más grande, un centro de bienestar integral que combinara el entrenamiento físico con el apoyo emocional. Sus experiencias personales le habían enseñado la importancia de fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu. La transformación de Hugo Medina Aguilera de un adolescente herido a un empresario exitoso fue tan gradual como impresionante. Con el apoyo incondicional de Elena, quien había invertido no solo sus ahorros, sino también toda su confianza en los sueños de su hijo, Hugo comenzó a construir su imperio del fitness en las mismas calles de Córdoba que habían sido testigos de su dolor. El primer gimnasio lo abrió en un local modesto,
cerca de la mezquita catedral. Elena había hipotecado su casa en la judería para conseguir el capital inicial, una decisión que muchos consideraron arriesgada, pero que ella nunca dudó en tomar. El local, aunque pequeño, fue renovado con esmero para reflejar la filosofía de Hugo, un espacio donde el crecimiento físico y personal iban de la mano. Desde el primer día, el gimnasio se distinguió de la competencia. Hugo implementó un sistema de entrenamiento personalizado que iba más allá del desarrollo muscular. Cada cliente recibía un programa adaptado no solo a sus objetivos físicos, sino también a sus circunstancias personales. Su experiencia vital le había enseñado que cada persona llevaba sus propias cargas y que el ejercicio podía ser una herramienta poderosa para superarlas. El éxito fue inmediato y abrumador. La combinación de su impresionante físico, su carisma natural y su genuina preocupación por sus clientes creó una base de seguidores leales. Las historias de transformación comenzaron a circular por Córdoba. Ejecutivos estresados que encontraban equilibrio, jóvenes inseguros que ganaban confianza, personas mayores que recuperaban su vitalidad. Elena, mientras tanto, se había convertido en una parte fundamental del negocio. Aunque mantenía su trabajo como profesora, dedicaba sus tardes a ayudar con la administración del gimnasio. Su presencia aportaba un toque maternal al ambiente, y muchos clientes encontraban en ella una confidente y consejera. A medida que el negocio crecía, Hugo comenzó a expandirse. Abrió un segundo local en el centro comercial más importante de Córdoba y luego un tercero en la zona universitaria. Cada nuevo gimnasio mantenía la misma filosofía del original, pero incorporaba innovaciones y mejoras basadas en la experiencia acumulada. La fama de Hugo trascendió las fronteras de Córdoba. Revistas especializadas en fitness comenzaron a interesarse por su método de entrenamiento integral. Sus redes sociales acumulaban seguidores que admiraban no solo su físico, sino también sus mensajes motivacionales y su énfasis en el bienestar emocional. El punto de inflexión llegó cuando una importante cadena nacional de televisión se interesó en su historia. El programa quería hacer un reportaje sobre emprendedores exitosos que habían superado adversidades. Hugo, después de consultarlo con Elena, decidió participar, pero con una condición. Quería contar su historia completa, sin omitir ningún detalle sobre el abandono de su padre. La entrevista se grabó en su primer gimnasio, donde todo había comenzado. Hugo, con una madurez que impresionó a los periodistas, habló sobre cómo el dolor se había convertido en su motor de cambio. Describió cómo cada peso que levantaba en sus primeros entrenamientos llevaba el peso adicional de su rabia y su tristeza, y cómo había aprendido a transformar esas emociones en determinación. Elena, que inicialmente se había mostrado reticente a aparecer en cámara, finalmente accedió a participar en un segmento del programa. Su testimonio sobre los años de lucha y superación conmovió a la audiencia. La imagen de madre e hijo, unidos y triunfantes frente a la adversidad, se convirtió en un símbolo de resistencia y superación. El programa tuvo un impacto inmediato y profundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y admiración. Personas de toda España comenzaron a contactar con Hugo, interesadas en su método de entrenamiento y en la posibilidad de abrir franquicias de sus gimnasios en otras ciudades. La expansión del negocio exigió una reestructuración completa. Hugo contrató un equipo de profesionales para gestionar los aspectos administrativos, pero mantuvo un control estricto sobre la filosofía y los valores de la empresa. Cada nuevo entrenador debía pasar por un riguroso proceso de selección y formación, donde se enfatizaba tanto la competencia técnica como la capacidad de conexión emocional con los clientes. La entrevista televisiva tuvo un efecto dominó que nadie había previsto completamente. Mientras Hugo y Elena celebraban el éxito de sus gimnasios en Córdoba, a 300 kilómetros de distancia, en Valencia, la vida de Álvaro Medina se desmoronaba como un castillo de naipes. La cadena nacional había transmitido el programa en horario de máxima audiencia, y Valencia no fue la excepción. Los vecinos del barrio donde Álvaro vivía con Sofía y sus hijos reconocieron inmediatamente al respetado ejecutivo de la empresa de aceite.
Las miradas de desaprobación comenzaron a seguirlos en el supermercado, en las reuniones escolares, incluso en la iglesia donde Sofía solía encontrar paz. Lucas, ahora un joven de 27 años que había abandonado sus sueños musicales para estudiar administración de empresas, vio la entrevista en su apartamento. Las palabras de Hugo sobre el abandono resonaron profundamente en él, recordándole su propia experiencia con su padre biológico. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que había entrado en su vida, prometiendo ser diferente, había resultado ser igual o peor. Claudia, que se había convertido en una artista prometedora, con exposiciones en pequeñas galerías de Valencia, se encontró incapaz de pintar durante semanas después de ver el programa. Sus obras, normalmente llenas de color y vida, se tornaron oscuras y sombrías, reflejando la confusión y el dolor que sentía al ver su vida familiar nuevamente sacudida por el escándalo. En la empresa de aceite, los rumores comenzaron a circular con velocidad vertiginosa. Los socios comerciales, preocupados por la imagen de la compañía, comenzaron a cuestionar la posición de Álvaro como director regional. Las invitaciones a eventos sociales importantes comenzaron a escasear, y las reuniones de negocios se volvieron incómodamente formales. Sofía observaba impotente cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Los padres de los compañeros de arte de Claudia cancelaban las visitas programadas, y las ventas en su pequeña galería disminuyeron dramáticamente. El estigma social que tanto había temido durante años finalmente los había alcanzado. Álvaro, por su parte, se sumió en una profunda crisis personal. Cada mañana, al mirarse en el espejo, veía el reflejo de un hombre que había traicionado no a una, sino a dos familias. Las palabras de Hugo en la entrevista, describiendo el día del abandono en el parque, lo perseguían en sus pesadillas. Las fotografías de su hijo, convertido en un hombre exitoso y respetado, solo servían para aumentar su sentimiento de fracaso como padre. Las noches en la casa de Valencia se volvieron tensas y silenciosas. Las cenas familiares, antes momentos de conexión y risas, se convirtieron en ejercicios de incomodidad donde cada miembro de la familia evitaba mencionar el elefante en la habitación. Lucas comenzó a cenar en su apartamento con más frecuencia, mientras Claudia se encerraba en su estudio, canalizando sus emociones en lienzos que nadie vería. La situación laboral de Álvaro se deterioró rápidamente. Los directivos de la empresa, preocupados por la publicidad negativa, le sugirieron discretamente que considerara una jubilación anticipada. La propuesta, aunque generosa en términos económicos, fue un golpe devastador para su ego y su sentido de identidad profesional. Sofía intentó mantener la calma y la unidad familiar, pero el peso de las circunstancias comenzó a afectar su salud. Las noches de insomnio se multiplicaron y su característico optimismo comenzó a desvanecerse. Ver a sus hijos sufrir nuevamente por las decisiones de una figura paterna la llevó a cuestionarse todas las elecciones que había hecho en los últimos años. En un intento por proteger a su familia, Álvaro y Sofía comenzaron a considerar la posibilidad de mudarse nuevamente, esta vez a una ciudad más pequeña donde nadie los conociera. La idea de otro traslado provocó reacciones encontradas en Lucas y Claudia. Para Lucas, representaba otra huida, otro ejemplo de cómo los problemas en su familia se resolvían escapando. Para Claudia, significaba abandonar la pequeña pero creciente reputación que había construido en el mundo artístico valenciano. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena familiar, donde finalmente se discutió abiertamente el tema de la entrevista. Lucas, incapaz de contener más su frustración, expresó todo el resentimiento acumulado durante años. Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, golpearon a Álvaro con la fuerza de la verdad que había estado evitando. El éxito del programa de televisión catapultó a Hugo a una nueva dimensión de reconocimiento público. Su historia de superación personal y éxito empresarial resonó en toda España, convirtiendo sus gimnasios en una marca nacional asociada con la transformación personal y la resiliencia. Sin embargo, este éxito trajo consigo consecuencias inesperadas que afectarían a todos los involucrados. En Córdoba, la vida de Hugo y Elena
experimentó cambios significativos. Los medios de comunicación locales y nacionales comenzaron a solicitar entrevistas constantemente. Periodistas esperaban fuera de los gimnasios, intentando conseguir declaraciones sobre la historia familiar. La privacidad que tanto habían valorado se vio amenazada por el repentino interés público. Elena, siempre protectora, se preocupaba por el impacto que esta exposición podría tener en su hijo. Aunque Hugo manejaba la atención mediática con una madurez sorprendente, ella notaba momentos de vulnerabilidad cuando las preguntas se centraban demasiado en el pasado. En la intimidad de su hogar, Hugo admitía que cada entrevista removía emociones que creía superadas. El negocio, sin embargo, florecía. Inversores de toda España se acercaban con propuestas para expandir la cadena de gimnasios. Hugo, manteniendo el control creativo y filosófico de la empresa, comenzó a establecer criterios estrictos para las franquicias. Cada nuevo local debía mantener el espíritu original, un espacio de transformación tanto física como emocional. Elena decidió dejar su trabajo como profesora para dedicarse completamente al negocio familiar. Su intuición y sensibilidad complementaban perfectamente el enfoque empresarial de Hugo. Juntos, desarrollaron programas especiales para personas que, como ellos, habían enfrentado situaciones difíciles en sus vidas. Mientras tanto, en Valencia, la situación de Álvaro y su familia se volvía cada vez más insostenible. Lucas, después de su confrontación durante la cena familiar, tomó una decisión que sorprendió a todos. Solicitó un traslado en su trabajo a Madrid. La distancia, explicó, no era solo física, sino emocional, una necesidad de encontrar su propio camino lejos de la sombra de dos padres ausentes. Claudia, por su parte, canalizó todo el dolor y la confusión en su arte. Sus nuevas obras, expuestas en una pequeña galería de Valencia, llamaron la atención de críticos importantes que vieron en ellas una profunda exploración de los temas de abandono y redención. Irónicamente, el escándalo familiar había proporcionado a su arte la profundidad emocional que antes le faltaba. Sofía, dividida entre su amor por Álvaro y el dolor de ver a sus hijos sufrir nuevamente, comenzó a cuestionarse seriamente su relación. Las noches se llenaron de conversaciones difíciles sobre el futuro, sobre las consecuencias de sus decisiones, sobre la posibilidad de comenzar de nuevo en otro lugar. La empresa de aceite finalmente presentó a Álvaro un ultimátum disfrazado de oferta, una jubilación anticipada con beneficios completos a cambio de su renuncia inmediata. La noticia, aunque esperada, fue un golpe devastador para su identidad profesional. Durante años, su trabajo había sido el pilar que sostenía su sensación de valor personal. En medio de esta crisis, algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras Álvaro caminaba solo por las calles de Valencia, intentando aclarar sus pensamientos, recibió una llamada de un número desconocido. Era uno de los antiguos empleados de la empresa en Córdoba, alguien que había trabajado con él durante años. Le contó que había visto la entrevista de Hugo y que, a pesar de todo, recordaba a Álvaro como un buen jefe, alguien que siempre había estado dispuesto a ayudar a sus empleados. Esta conversación, aunque breve, provocó en Álvaro una profunda reflexión sobre su vida y sus decisiones. Por primera vez en años, comenzó a escribir un diario, intentando comprender cómo había llegado a este punto. Las páginas se llenaron de recuerdos, arrepentimientos y, sorprendentemente, de esperanza. En Córdoba, Hugo continuaba expandiendo su imperio del fitness, pero algo había cambiado en él después de la entrevista. La exposición pública de su historia había abierto viejas heridas, pero también había traído una especie de liberación. En sus seminarios motivacionales, comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. El otoño llegó a Valencia con una suavidad engañosa, trayendo consigo cambios inevitables en la vida de todos. La jubilación anticipada de Álvaro Medina había dejado un vacío que iba más allá de lo profesional. Las mañanas, antes ocupadas con reuniones y decisiones importantes, ahora se estiraban interminables frente a él, obligándolo a enfrentar los fantasmas que había estado evitando durante años. En su diario, que se había convertido en su confidente más cercano,
Álvaro comenzó a desentrañar el complejo tejido de decisiones que lo habían llevado a su situación actual. Cada página se llenaba de reflexiones sobre su vida, sobre los momentos cruciales en los que una elección había llevado a otra, como fichas de dominó cayendo en una secuencia imparable. Sofía observaba este proceso de introspección con una mezcla de preocupación y esperanza. El hombre seguro y decidido que había conocido años atrás en el Café La Ribera se había transformado en alguien más vulnerable, más auténtico quizás. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, más honestas, tocando temas que habían evitado durante años. Claudia, cuya exposición en la pequeña galería había resultado sorprendentemente exitosa, comenzó a recibir ofertas para exponer en espacios más importantes. Sus obras, que exploraban temas de abandono y reconciliación, resonaban con un público más amplio del que había imaginado. El arte se había convertido en su forma de procesar el dolor y la confusión de los últimos meses. Lucas, desde Madrid, mantenía un contacto distante pero regular con la familia. Sus llamadas, aunque breves, revelaban una gradual aceptación de la situación. El distanciamiento físico le había permitido ganar perspectiva, y aunque el dolor persistía, ya no lo consumía como antes. En su trabajo en una consultora financiera, había encontrado una estabilidad que tanto había anhelado. Mientras tanto, en Córdoba el imperio empresarial de Hugo continuaba creciendo, pero de una manera que nadie había previsto. Después de la exposición mediática de su historia, comenzó a recibir cartas y mensajes de personas que se identificaban con su experiencia. Historias de abandono, de superación, de luchas internas que resonaban profundamente con la suya. Elena, siempre atenta a las necesidades emocionales de su hijo, notó cómo estas historias afectaban a Hugo. Cada carta, cada mensaje, parecía remover algo en él. Un día, mientras revisaban juntos la correspondencia en la oficina principal del gimnasio, Hugo compartió con su madre una idea que había estado gestándose en su mente. Quería crear una fundación. La Fundación Nuevo Amanecer, como la llamarían, sería una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a jóvenes de familias desestructuradas. El proyecto combinaba programas de entrenamiento físico con apoyo psicológico y orientación profesional. Elena, emocionada por la iniciativa de su hijo, se involucró completamente en el desarrollo del proyecto. La noticia de la fundación llegó a Valencia a través de los medios de comunicación. Álvaro, que seguía cada movimiento de su hijo a través de la prensa, sintió una mezcla de orgullo y remordimiento al leer sobre la iniciativa. En las páginas de su diario, escribió largas reflexiones sobre cómo su ausencia había moldeado el carácter de Hugo, transformando el dolor en algo positivo para otros. Un día, mientras Álvaro caminaba por el paseo marítimo de Valencia, se encontró con un antiguo colega de Córdoba que estaba de visita en la ciudad. La conversación, inicialmente incómoda, se volvió más fluida cuando su ex compañero le contó sobre el impacto positivo que los gimnasios de Hugo estaban teniendo en la comunidad. Le habló de jóvenes que habían encontrado dirección en sus vidas, de familias que se habían fortalecido, de personas que habían superado sus propios traumas gracias a los programas desarrollados por Hugo. Esta conversación casual tuvo un efecto profundo en Álvaro. Esa noche, después de una larga conversación con Sofía, tomó una decisión que había estado evitando durante meses. Escribiría una carta a Hugo, no para justificarse, no para pedir perdón, sino simplemente para expresar lo que sentía, sin expectativas de respuesta. Sofía, que había estado luchando con sus propios demonios, encontró en este gesto de Álvaro el valor para enfrentar sus propios errores. Organizó una cena con Lucas y Claudia, donde por primera vez hablarían abiertamente sobre cómo el escándalo había afectado sus vidas y sus relaciones familiares. La Fundación Nuevo Amanecer se inauguró en una tarde soleada de primavera en Córdoba. El evento, celebrado en el patio principal del primer gimnasio de Hugo, reunió a personas de todos los rincones de España. Elena, elegante y serena, observaba con orgullo cómo su hijo se dirigía a la audiencia, compartiendo su visión de un futuro donde el dolor pudiera transformarse en fortaleza. El discurso de Hugo
resonó con una honestidad que conmovió a todos los presentes. Habló de su propia experiencia no como una tragedia, sino como un camino de aprendizaje. Sus palabras, transmitidas en directo por varias cadenas de televisión, llegaron hasta Valencia, donde Álvaro las escuchaba en silencio en su estudio, con la carta que había escrito aún sin enviar sobre su escritorio. La fundación comenzó su trabajo inmediatamente, estableciendo programas que iban más allá del entrenamiento físico. Psicólogos, trabajadores sociales y entrenadores trabajaban en conjunto para crear un espacio de sanación integral. Elena, utilizando su experiencia como profesora, desarrolló talleres especiales para madres solteras, ayudándolas a encontrar su propia fuerza interior. En Valencia, la carta de Álvaro seguía sin ser enviada, pero su proceso de escritura había desencadenado cambios significativos en su vida. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro comunitario local, encontrando un nuevo propósito en ayudar a otros. Sofía notaba cómo esta actividad lo había transformado, devolviéndole parte de la vitalidad que había perdido tras el escándalo. Claudia, inspirada por el trabajo de la fundación, comenzó a ofrecer talleres de arte-terapia en su galería. Sus clases se llenaron rápidamente de personas que, como ella, necesitaban procesar sus emociones a través del arte. Lucas, desde Madrid, seguía estos desarrollos con interés, encontrando en el trabajo de su hermana un eco de su propia búsqueda de sanación. La historia de la Fundación Nuevo Amanecer comenzó a aparecer en revistas especializadas y programas de televisión. Cada nuevo artículo destacaba no solo el éxito empresarial de Hugo, sino también el impacto social de su iniciativa. Los testimonios de jóvenes que habían encontrado dirección en sus vidas gracias a los programas de la Fundación se multiplicaban en las redes sociales. Elena, mientras tanto, había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia como madre soltera y el proceso de reconstrucción después del abandono. Su escritura, honesta y emotiva, tocaba temas que muchas personas podían reconocer en sus propias vidas. El manuscrito, aún sin publicar, se había convertido en su forma de procesar todo lo vivido. Un día, mientras Hugo supervisaba una sesión de entrenamiento en el gimnasio principal, recibió una llamada inesperada. Era Lucas, el hijo de Sofía, quien después de meses de terapia había decidido retomar su pasión por la música. Quería organizar un concierto benéfico para recaudar fondos para la fundación, una forma de conectar sus dos mundos y contribuir a la sanación de otros. La propuesta de Lucas tomó a Hugo por sorpresa. Durante años había evitado cualquier conexión con la familia de Valencia, pero algo en la sinceridad de Lucas lo conmovió. Después de una larga conversación con Elena, decidió aceptar la propuesta, estableciendo el primer puente frágil entre las dos familias. Claudia, al enterarse de la iniciativa de su hermano, ofreció su galería para una exposición paralela al concierto. Sus últimas obras, que exploraban temas de reconciliación y perdón, serían vendidas para beneficio de la fundación. El arte y la música se convertirían en instrumentos de sanación, no solo para ellos, sino para todos los que participaran en el evento. Sofía observaba estos desarrollos con una mezcla de esperanza y aprehensión. El muro de silencio que había separado a las dos familias durante años comenzaba a mostrar pequeñas grietas. No eran grandes aberturas, pero permitían que algo de luz se filtrara, sugiriendo la posibilidad de un futuro diferente. Álvaro, inspirado por estas pequeñas señales de cambio, finalmente encontró el valor para enviar su carta. La dejó en el correo una mañana de otoño, sin decírselo a nadie, ni siquiera a Sofía. En ella había vertido no solo sus arrepentimientos y remordimientos, sino también su admiración por el hombre en que Hugo se había convertido, reconociendo que ese logro se debía enteramente a Elena y al propio esfuerzo de su hijo. La carta de Álvaro llegó a las oficinas de la Fundación Nuevo Amanecer en una tranquila mañana de otoño. Elena, que solía revisar la correspondencia antes que Hugo, reconoció inmediatamente la letra en el sobre. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la carta, dudando si debía entregársela a su hijo o protegerlo una vez más del pasado que tanto dolor les había causado. Después de una noche de reflexión, Elena decidió respetar el derecho de Hugo a tomar sus propias decisiones.
Durante el desayuno, en la cocina de su casa en la judería, le entregó el sobre sin decir palabra. Hugo lo miró fijamente durante varios minutos, el café enfriándose en su taza intacta. El sobre, con su simple dirección escrita a mano, parecía contener todo el peso de los años pasados. Mientras tanto, en Madrid, Lucas se sumergía en los preparativos del concierto benéfico. Había elegido un programa que reflejaba su propio viaje emocional. Piezas que hablaban de pérdida, de búsqueda y finalmente de esperanza. Sus ensayos en el conservatorio se extendían hasta altas horas de la noche, cada nota una forma de procesar sus propios sentimientos sobre el pasado. Claudia, en Valencia, transformaba su galería para la exposición paralela. Sus nuevas obras, tituladas Puentes, exploraban la idea de la conexión y la reconciliación a través de imágenes abstractas donde líneas rotas gradualmente se entrelazaban para formar patrones completos. El proceso de crear estas piezas se había convertido en su propia forma de terapia. Hugo finalmente abrió la carta una tarde, sentado en el patio de su primer gimnasio. Las palabras de Álvaro, sinceras y sin pretensiones, hablaban de arrepentimiento, de admiración y de un dolor que había cargado durante años. No pedía perdón, no buscaba justificarse, simplemente compartía su verdad y expresaba su orgullo por el hombre en que Hugo se había convertido, reconociendo que ese logro se debía enteramente a Elena y al propio esfuerzo de su hijo. La lectura de la carta desencadenó en Hugo una tormenta de emociones que creía haber superado. Durante días, se sumió en un estado de reflexión profunda, algo que no pasó desapercibido para Elena. Ella lo observaba con preocupación, reconociendo en su hijo la misma lucha interior que ella había enfrentado años atrás, el difícil camino hacia el perdón. El concierto benéfico se acercaba y con él la posibilidad de un encuentro que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. La noticia del evento había llegado a los medios locales, generando un interés que iba más allá de la música y el arte. La historia de las dos familias, ahora entrelazadas por este proyecto benéfico, captaba la atención del público. Sofía, que había mantenido una discreta distancia de todo el proceso, comenzó a involucrarse más activamente en los preparativos de la exposición de Claudia. Madre e hija pasaban largas horas en la galería, restaurando no solo obras de arte, sino también su propia relación, dañada por años de secretos y silencios incómodos. En Córdoba, la Fundación Nuevo Amanecer continuaba su trabajo, ahora con un nuevo programa inspirado en la carta de Álvaro. Hugo había desarrollado talleres especiales para padres, espacios donde podían explorar sus propios traumas y aprender a ser mejores referentes para sus hijos. La experiencia personal se había transformado en una herramienta para ayudar a otros. Elena, observando estos cambios en su hijo, comenzó a añadir un nuevo capítulo a su libro. Escribía sobre el perdón, no como un acto de debilidad o rendición, sino como un proceso de liberación personal. Sus palabras, nacidas de años de reflexión y experiencia, resonaban con una sabiduría que solo el tiempo y el dolor podían proporcionar. La fecha del concierto se acercaba, y con ella, una decisión que Hugo necesitaba tomar. La carta de Álvaro seguía sobre su escritorio, sus palabras releídas tantas veces que algunas partes comenzaban a borrarse. En sus sesiones de entrenamiento, en sus charlas motivacionales, Hugo hablaba constantemente sobre la importancia de enfrentar los miedos y cerrar ciclos, pero ahora se encontraba ante su propio momento de verdad. El Teatro Principal de Madrid brillaba bajo las luces del atardecer en el día del concierto benéfico. Lucas, en el camerino, repasaba una última vez las partituras mientras intentaba controlar sus nervios. El programa que había elegido, una combinación de piezas clásicas y composiciones propias, contaba una historia de pérdida y redención que resonaba profundamente con su experiencia personal. En la galería anexa al teatro, Claudia daba los últimos toques a la disposición de sus obras. La exposición Puentes se había convertido en mucho más que una muestra de arte. Era un testimonio visual del proceso de sanación que todos habían experimentado. Las personas que comenzaban a llegar se detenían asombradas ante las pinturas, reconociendo en ellas sus propias historias de ruptura y reconciliación.
Elena y Hugo llegaron temprano al teatro. La decisión de asistir no había sido fácil, especialmente para Hugo, pero algo en la música de Lucas y en el arte de Claudia había tocado una fibra sensible en él. Elena, siempre su apoyo más firme, caminaba a su lado, su presencia una fuente constante de fortaleza. Sofía recibía a los invitados en la entrada de la galería, su elegancia natural mezclada con una evidente tensión. Álvaro había decidido no asistir, comprendiendo que su presencia podría eclipsar el verdadero propósito del evento. En su lugar, había enviado una generosa donación a la fundación, junto con una nota de agradecimiento por el trabajo que realizaban. El concierto comenzó con las luces suavemente atenuadas. Las primeras notas del piano de Lucas llenaron el teatro, contando una historia que iba más allá de las palabras. Desde su asiento, Hugo escuchaba con los ojos cerrados, permitiendo que la música lo transportara a través de sus propios recuerdos y emociones. Durante el intermedio, los asistentes se desplazaron a la galería para contemplar las obras de Claudia. Hugo se encontró frente a un cuadro particularmente conmovedor, una pintura abstracta que mostraba dos caminos separados que gradualmente convergían en un punto de luz. La obra, titulada Reconciliación, parecía hablar directamente a su corazón. El encuentro entre Hugo y sus hermanastros fue sorprendentemente natural. No hubo grandes dramas ni escenas emotivas, solo un reconocimiento silencioso de experiencias compartidas y dolor superado. Lucas, aún en su traje de concierto, y Claudia, con manchas de pintura en las manos, se acercaron a Hugo con una mezcla de respeto y curiosidad. Elena observaba la escena desde la distancia, su corazón dividido entre el instinto protector de madre y la comprensión de que su hijo necesitaba este momento. Sofía, a su vez, encontró el valor para acercarse a Elena y entablar una conversación que ambas habían evitado durante años. Las dos mujeres, unidas por circunstancias que ninguna había buscado, descubrieron en su breve charla una comprensión mutua que trascendía el pasado. El evento fue un éxito rotundo. La combinación de música y arte no solo recaudó una suma significativa para la fundación, sino que también creó un espacio de sanación colectiva. Los medios de comunicación, que habían acudido esperando drama y confrontación, encontraron en su lugar una historia de superación y perdón que cautivó a toda España. En los días siguientes, la vida continuó su curso, pero algo fundamental había cambiado. Hugo, inspirado por la experiencia, expandió los programas de la Fundación para incluir terapia a través del arte y la música. Lucas comenzó a dar clases de piano en uno de los centros de la Fundación, encontrando en la enseñanza una forma de sanar sus propias heridas. Claudia organizó talleres de arte para jóvenes en situación de vulnerabilidad, transformando su galería en un espacio de expresión y sanación. Elena finalmente completó su libro, añadiendo un capítulo final sobre el poder transformador del perdón y la importancia de permitir que las nuevas generaciones escriban sus propias historias. La publicación se convirtió en un bestseller, inspirando a miles de personas que se identificaban con su mensaje de esperanza y renovación. Álvaro, desde la distancia, seguía los acontecimientos a través de la prensa y las ocasionales actualizaciones que recibía de Lucas y Claudia. Su decisión de mantenerse al margen no era ya un acto de cobardía, sino de respeto por el proceso de sanación de todos los involucrados. En su diario, escribía sobre el orgullo que sentía por todos sus hijos, reconociendo que a veces el amor más grande se demuestra sabiendo cuándo dar un paso atrás. La Fundación Nuevo Amanecer continuó creciendo, no solo en tamaño, sino en profundidad de impacto. Lo que había comenzado como la respuesta de un hijo al abandono se había transformado en un faro de esperanza para miles de personas. Hugo comprendió que su historia, con todo su dolor y superación, había sido el catalizador para algo mucho más grande que él mismo. Y así, en las calles de Córdoba, Madrid y Valencia, 3 familias aprendieron que los finales no siempre son lo que esperamos, que los puentes pueden construirse sobre las aguas más turbulentas y que cada amanecer trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo.